Venimos definiendo la retención para un producto desde la base. En la clase anterior, definimos las 5 partes de un caso de uso, respondiendo las preguntas de cada una. Y vimos ejemplos como Pinterest, con el caso de uso de navegar intereses y frecuencia semanal, y Mural, con el caso de uso de ordenar ideas y frecuencia diaria. Pero si bien vimos un solo caso de uso para cada uno, la realidad es que la mayoría de los productos evolucionan a tener múltiples casos de uso. Por ejemplo, en el caso de Pinterest, navegar intereses no es el único caso de uso. Hay otro caso de uso muy claro que es el de planear un proyecto. Imaginemos a una persona que quiere planear su casamiento o rediseñar su casa. Este caso de uso se ve diferente, ¿no? El problema es diferente y también las alternativas. Es también diferente su frecuencia de uso. Por ejemplo, con un proyecto, la frecuencia es diaria, pero cuando el proyecto se completa o termina, la frecuencia cae. Con Mural teníamos el caso de uso de ordenar ideas y una frecuencia diaria. Pero evolucionando el producto, también pasaron a cubrir otro caso de uso, como sesiones colaborativas de equipo formato brainstorming. Un problema diferente, con alternativas diferentes y como conclusión, una frecuencia diferente, semanal. Si nos ponemos a pensar en un marketplace, como Mercado Libre o Airbnb, también tienen diferentes casos de uso, pero basados en las dos partes del mercado. Por ejemplo, Airbnb tiene a huéspedes en una parte, con el problema de encontrar un lugar para quedarse que sea bueno y a buen precio, y sus alternativas son hoteles, entonces su frecuencia es de 1 o 2 veces de uso al año, sobre todo en vacaciones. Y por otro lado, tenemos a los anfitriones que alquilan sus espacios. Su problema es que quieren aumentar sus ingresos, y entonces las alternativas son conseguir un segundo trabajo, quizás llevar pasajeros entrando en Uber, y su frecuencia va a ser semanal, van a querer alquilar su espacio todas las semanas. Una vez que visualizamos múltiples casos dentro de retención, tenemos que entender algunos puntos centrales, y son que la retención tiene que machear con el caso de uso, que es preferible simplificar y enfocarse en un caso de uso dominante, y que necesitamos sumar nuevos casos de uso para productos de frecuencia natural baja. Por ejemplo, con Airbnb no vamos a medir a los huéspedes y los anfitriones con la misma métrica de retención, porque tienen frecuencias y casos de uso diferentes. En el caso de los huéspedes, los mediríamos anualmente, donde ser activo significa reservar al menos una noche de alojamiento al año. Mientras que por el lado de los anfitriones, los mediríamos semanalmente, donde ser activo significa alquilar su espacio al menos una vez por semana. Vamos al segundo punto. El segundo punto es que queremos simplificar y enfocarnos en el caso de uso dominante. Si tenemos múltiples casos de uso pero no son tan diferentes, o si un caso de uso hace el 80% o más del uso de nuestro producto, no queremos complicarnos y vamos a usar una única métrica de retención. Por ejemplo, si volvemos al caso de Pinterest, tenemos 2 casos de uso, uno de navegar intereses y otro de planear proyectos. Y acá claramente tenemos un caso dominante. Navegar intereses es mucho más popular y más usado que planear un proyecto. El problema con el caso de planear un proyecto es que la frecuencia es mayor, es diaria, pero cuando se completa el proyecto cae, mientras que navegar intereses tiene frecuencia semanal, pero se puede mantener en el tiempo. Entonces Pinterest se enfoca en el caso de navegar intereses, y la métrica de retención que sigue es usuarios activos por semana. El tercer punto es que queremos sumar casos de uso de frecuencias más altas cuando tenemos productos de frecuencias bajas, y para esto volvemos a nuestro espectro de frecuencias de casos de uso. En la izquierda tenemos casos de uso diarios como Instagram o Mercado Pago, después semanales como Netflix o Rappi, mensuales como Typeform, después tenemos productos como Airbnb, que es una vez al año, y Kavak, que es de una vez cada varios años. Cuando vemos el espectro, encontramos 2 zonas diferentes. Una es la zona de hábito, donde tenemos frecuencias diarias, semanales o mensuales. Lo llamamos zona de hábito porque si la frecuencia de uso es al menos mensual, es más fácil generar un hábito en los usuarios y mantenernos en lo que se llama top of mind, que significa estar en la mente de nuestro usuario. Pero si nuestra frecuencia es menos que mensual, entra en la zona de olvido. La llamamos así
porque si nuestro producto se usa cada algunos meses o años, es muy difícil quedarnos en la mente del usuario, en el top of mind. Lo que pasa en estos casos es que necesitamos readquirir al usuario cada vez que vuelve al caso de uso. Y lo que necesitamos hacer, si este es nuestro caso, es sumar productos con casos de uso de frecuencias mayores. Por ejemplo, como intenta hacer Airbnb, que tiene una frecuencia anual en el caso de uso de búsqueda de alojamientos, y busca potenciar su producto de experiencias, donde podemos vivir experiencias distintas y quizás tenga una frecuencia de uso semanal o mensual.